Que Dios les bendiga a todos. Buenos días. Gracias a Dios que podemos estar reunidos en esta mañana y podemos tener esta oportunidad de abrir la palabra de Dios. Vamos el día de hoy a tener un tema que se llama el verdadero evangelio contra el falso evangelio de las emociones. El verdadero evangelio contra el falso evangelio de las emociones. Y yo les voy a pedir que hagamos una oración. Le pedimos a Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú estás con nosotros en este día, Dios. Gracias, Padre, porque nos has estado enseñando a través de toda esta serie que hemos visto. Y hoy, Padre, pedimos tu bendición, pedimos tu gracia, pedimos la ayuda de tu buen Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén, amén. El evangelismo contemporáneo, o sea, lo que se está predicando el día de hoy en muchos lugares, bueno, también se ve un síntoma. Y el síntoma es que muchas personas comienzan a caminar con Dios. Algunos dicen que se arrepienten o dicen que siguen a Cristo o hacen la oración de fe, la oración de aceptar a Cristo, pero la verdad es que muchos dejan el camino después de un tiempo. Muchas personas dejan de buscar a Dios y las estadísticas son grandes. Entre el 80 y el 90% dejan el camino. Es decir, solamente un 10% persevera. De cada 100, 90, 80 dejan el camino con el paso del tiempo. Y el día de hoy pues es difícil encontrarte cristianos que sigan a través de una vida de comunión con Dios, de caminar con Dios, de muchos años. La verdad es que mucha gente te los encuentras y te dicen, pues yo busqué a Dios un tiempo. Yo un tiempo estuve en la iglesia, yo un tiempo fui hasta predicador, yo un tiempo fui hasta servía yo en la iglesia, era diácono de la iglesia, yo estuve en la alabanza, yo cantaba en el coro de la iglesia. Y muchas personas te encuentras con ese tipo de experiencias. Pero la verdad es que muchos no perseveran y dejan el camino. Muchos de los que se convierten dejan el camino. Algunos otros, de ese 10% que queda dentro de la iglesia, muchos permanecen dentro de la iglesia, están dentro de la iglesia, pero llevan vidas sin fruto, llevan vidas aburridas inclusive. La religión o el cristianismo se les hace una religión y tienen solamente algunos destellos de espiritualidad, algunos destellos de servicio a Dios, algunos destellos de búsqueda de Dios, pero la verdad es que su vida es una vida de altibajos. Ahora, tristemente todo esto tiene que ver con el evangelio que muchas veces se predica en esos lugares. Hoy en día, por ejemplo, a lo que se llama el evangelio, para muchos el evangelio es durante 5 minutos o escucharlo en la misa. La gente va a la iglesia y durante 5 minutos de una porción leen una porción del evangelio, y ese es el evangelio que escuchan, ya sea de Juan, de Marcos o de Lucas. Para otros el evangelio para la iglesia denominacional, pues se predica un evangelio rebajado, un evangelio que no tiene vida, aceptar a Cristo. Y muchas personas dicen, yo ya hice esa oración de aceptar a Cristo, yo ya acepté a Jesús en mi corazón, pero vemos que en sus vidas ni católicos, ni protestantes, ni los que están en una iglesia, sus vidas han sido cambiadas o salvadas del pecado. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué es el evangelio. El evangelio, dice aquí la escritura,
Romanos capítulo 1, verso 15 y 16. El apóstol Pablo, que era un hombre lleno del Espíritu Santo y que se había convertido a Dios y que había tenido una experiencia con Dios, y a partir de que él tuvo esa experiencia con Dios, él no volvió a ser el mismo. Él inclusive de inmediato se puso a predicar el Evangelio, y a pesar de que lo creían un espía, a pesar de que creían que él no era un convertido, él se esforzaba por predicar el Evangelio y le escribe una carta a los romanos. El apóstol Pablo todavía no había ido a Roma, pero le escribe a los que estaban en Roma y les dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que están en Roma. O sea, era un deseo del corazón, era una pasión que él tenía, y él decía: yo pronto estoy, si ahorita estuviera ahí, yo les estuviera anunciando el Evangelio. Y luego el verso 16 nos dice la razón, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, él decía: el Evangelio no me avergüenzo de él. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, o sea, porque yo lo vi en mi propia vida. El apóstol Pablo, que era un hombre religioso, era un hombre que había tenido muchos años en la religión, mucha experiencia en la religión. Él era fariseo de fariseos, él era de la religión judía, además él era un judío, hablaba varios idiomas, y durante ese tiempo que estuvo en la religión, él parecía que era todo para él. Sin embargo, cuando conoce el Evangelio de Jesús, dice: es poder de Dios. ¿Y es poder de Dios para qué? Para salvación. O sea, lo primero que debemos de entender es que el Evangelio es poder de Dios, y por poder de Dios para salvación. ¿Para salvar de qué? Para salvar del pecado, o sea, de la persona que estaba en pecado. ¿Qué quiere decir el pecado? Llámese lo que se llame: amarguras, odios, egoísmo, celos, incredulidades, rebeldías, inmoralidad sexual, mentira, hipocresía, miedo a no hacer la voluntad de Dios, cobardía. La palabra de Dios dice que el Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios para salvación. La palabra salvación en el original griego quiere decir poner aparte. Es decir, si estás en un edificio que se está quemando, la salvación sería sacarte de ese edificio que está en llamas. Si tu problema fuera estar en el mar ahogándote, la salvación sería ponerte aparte. Eso es lo que hace la salvación. Si nosotros estamos en el pecado, viviendo en el pecado, en todo tipo de desobediencia y de maldad contra Dios, la salvación es ponernos aparte. Ya no estás más ahí. Ya tu vida está siendo diferente, y eso es precisamente lo que hace la salvación de Dios. El día de hoy y durante este tiempo hemos escuchado muchos testimonios. Recordamos el testimonio de un hermano que vino aquí a compartir su testimonio, el hermano Willy. Un hombre que estuvo en la prisión, un hombre que estuvo en la cárcel, porque este hombre nos decía: yo cometí un crimen, cometí un asesinato. Yo andaba borracho, andaba en el alcohol, no hacía caso a mis padres, yo no quería nada de Dios, yo no sabía nada de Dios, y entonces él andaba viviendo en el pecado. Y un día, en esas noches de juerga, en esas noches de parrandas, mató a una persona y fue a prisión. Y en la prisión estuvo muy amargado, y en la prisión quiso buscar refugio, y buscó un refugio en la religión, y ahí estuvo en la religión metido durante algún tiempo, pero engañado, porque él seguía robando, él seguía transgrediendo, él seguía vendiendo drogas, él seguía haciendo lo malo. Pero cuando llegó el Evangelio de Dios, cuando llegó el Evangelio del poder de Dios, dice que lo primero que él tuvo que y empezó a hacer es a querer buscar justificaciones, a decir: no, eso no es para mí, yo no estoy mal, yo estoy bien, yo ya acepté a Cristo en mi corazón. Pero en un momento dado el Evangelio lo redargulló, la palabra de Dios vino a su vida, y un día él cayó de rodillas ante Dios.
y dejó la religión en la que estaba y se volvió al Dios verdadero, al Dios del cielo. Y sabes una cosa, para ese momento él estaba muy amargado porque en la cárcel había perdido a su madre, había perdido a su padre, pero tenía a sus hermanas. Y cuando él se convierte, él empieza a compartir el evangelio a su hermana. El día de hoy él camina con Dios, su hermana camina con Dios y la familia de su hermana camina con Dios. Eso es lo que hace el evangelio. Te lleva a cambiar, a hacer totalmente un cambio de vida, una vida diferente. Y así podemos contar muchos testimonios. Hay hermanos también aquí entre nosotros que si pudieran contar su testimonio, seguramente podríamos ver algo. El poder de Dios, el poder del evangelio en sus vidas. ¿Por qué? Porque cuando una persona ha sido convertida por el poder del evangelio, mira, amado, es algo que no fue el hermano Adán o el hermano Sergio, fue alguien que no fue la iglesia la que lo dio, sino que fue el Espíritu de Dios el que trató con ellos, atravesó sus vidas y estuvo tratando en sus vidas, en sus corazones, y los libró del poder de lo malo. Del poder de lo malo. Y sabes una cosa, una de las cosas que afecta el evangelio, pues obviamente es tu familia, los más cercanos. Y cuando tú encuentras ese momento de estar con Dios, obviamente tú lo quieres compartir con otros. Tú no te avergüenzas de ese evangelio. Pero ¿qué pasa cuando andamos con vergüenzas? ¿Qué pasa cuando no andamos seguros? Cuando no nos sentimos seguros de lo que ha hecho Dios con nosotros. Entonces a veces hasta decimos, no, a mí no me llames cristiano. Oye, pero ¿cuántos años tienes en la iglesia? Bueno, tengo pocos, tengo 15 años, tengo 20 años. ¿Esos son pocos? Y la gente se justifica diciendo que son pocos, 10 o 15 años viniendo a la iglesia porque sus vidas no cambian y no se atreven a decir, yo soy cristiano, yo he nacido de nuevo. La verdad es que pudiéramos contar muchos testimonios de personas que decidieron arrepentirse y que el día de hoy, después de varios años, viven felices, amando al prójimo, sirviendo a Dios, están enamorados de Cristo, tienen al Señor como lo primero en sus vidas. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Ese evangelio ha hecho que muchas personas hayan abandonado sus vidas vacías, hayan abandonado sus pecados, hayan sido libres de amarguras, de odios y de rencores, y hoy se encuentran libres del dominio del pecado en una verdadera relación con Dios a través de Jesucristo, y se encuentran libres de las viejas pasiones, sirviendo a Dios en sus corazones, libres de la vana y hueca manera de vivir, dice la Escritura, y ahora tienen un propósito en sus vidas y sienten que están satisfechos y sienten que están completos en Dios. ¿Sabes tú que apenas acabamos de dar un ciclo de enseñanzas en otra iglesia acerca de la esperanza? Y una de las cosas que más nos movían, por así decirlo, yo al preparar algunos temas que me tocó dar, era que la gente vive sin esperanza. Y cuando la gente vive sin esperanza, la gente vive sin fe, la gente vive sin sueños, la gente vive sin ilusiones. ¿Sabes tú que el día de hoy muchos jóvenes no tienen esperanza? O sea, no tienen esperanza muchos jóvenes. ¿Cuál es su esperanza de muchos jóvenes? Muchos jóvenes, los llamados millennials, ¿saben lo que quieren vivir? Quieren vivir una experiencia, pero no tienen una esperanza. O sea, quieren vivir una experiencia, un viaje, tener una aventura, un novio, una persona que los haga aparentemente sentirse diferentes, sentirse amados, sentirse abrazados, no sé, buscan una experiencia, pero esa experiencia los lleva a no pensar en el futuro, a no pensar más allá de esa experiencia, a pensar de que nada más esa experiencia va a ser todo para ellos. Y son jóvenes que no tienen esperanza. Son jóvenes que no piensan en el futuro. Son jóvenes que todo lo quieren aquí, ahora, en el momento. Anteriormente se hablaba de una gratitud diferida. ¿Cuál era la gratitud diferida? O sea, era ahorrar para que tú compraras algo ya con el dinero ahorrado. Era tener un tiempo para que tú pudieras hacer algo y después de alguna manera disfrutar. El día de hoy no. Todo se quiere disfrutar al momento. Todo se quiere llevar a cabo en el momento. Compra a meses sin intereses. Compra ahora. Tenlo ahora, págalo después. Y voy a un viaje.
¿Y cuánta gente el día de hoy andará allá en Rusia, en el mundial, y dices, wow, esas personas, qué experiencia están teniendo, pero van a estar pagando durante muchos años de su vida esos viajes que gastaron? O sea, el día de hoy la gente vive sin esperanza, y la desesperanza trae dos cosas: trae violencia y además trae insensibilidad. Cuando la gente ya no tiene esperanza, no le importa lo que sientan los demás, no le importan los padres, no le importan los amigos, no le importa Dios, no le importa nada. O sea, el hombre quiere vivir en ese momento. Pero la esperanza verdadera es la que dice la palabra de Dios. La esperanza verdadera, Cristo Jesús es nuestra esperanza de gloria. Es esperanza en lo que se espera, en la vida eterna, en la seguridad de que si la persona muere, va a una vida llena de paz, de armonía, de gozo, donde no habrá más maldad, donde no habrá más pecados ni dolores. Y dice la Escritura que estaremos ahí por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Y esa es la esperanza. Ese es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y quiero decirte, evangelios solamente hay uno. No hay muchos evangelios. No es que es el evangelio de la iglesia pentecostal, o el evangelio de la iglesia de aquí de Nesa, o es que este es un evangelio diferente. No, miren, mis amados, a veces a mí me gusta que lo que leamos, lo leamos en la palabra de Dios, porque hay personas que me han llegado a decir, pero hermano, eso que usted me dijo, ¿está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. Y hay muchas personas que ya ni creen que está en la palabra de Dios el evangelio. Es que me hablas de muy radical, me hablas de muchas cosas que yo no entiendo, dicen. La verdad es que no existe otro evangelio. El apóstol Pablo lo dice en el libro de los Gálatas. Hay solo uno, no hay varios. No existe lo que dicen los falsos profetas que hablan del evangelio de la prosperidad. No existe el evangelio del éxito. No existe el evangelio de la fe. No existe el evangelio pentecostal o el evangelio, no sé, de alguna denominación, que el día de hoy hay tantas. No, sino hay solamente uno. Y el apóstol Pablo decía, maldito, dice, aun si un mismo ángel viniera y os predicara otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema, dice el apóstol Pablo. Y cuando Pablo escribe, él dictaba sus cartas, y seguramente alguien que le estaba ahí escribiendo, el escriba, en ese momento lo oye decir, dijiste bien, Pablo, que sea maldito. Sí, lo digo otra vez, dile que sea maldito el que no predicara el verdadero evangelio de Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque el verdadero evangelio es el único que te puede llevar al cielo. Es el único que te puede dar paz con Dios. Es el único que te puede hacer libre del pecado. Es el único que te puede dar vida eterna. Es el único que te puede llenar el vacío de tu corazón. Pero ¿qué se está predicando el día de hoy? Bueno, yo leí una anécdota y me pareció muy adecuada, y la quise comparar con lo que es el verdadero evangelio. Imagínense, yo creo que la mayoría de ustedes, o tal vez muchos de los presentes, han viajado en avión. Bueno, han viajado en avión y qué bueno. Pero los aviones, siempre se queja la gente de que los aviones son muy chiquitos los asientos. Son muy pequeños los asientos, a veces ni siquiera las piernas te caben ahí entre un asiento y otro, y la gente va apretada, y siempre ha habido incomodidades. Sin embargo, imagínate que dos personas van a subir a un avión, y a las dos personas les van a dar un paracaídas. A la primera persona le dicen, la manera de decirle del paracaídas, le van a decir, mire señor, póngase el paracaídas, porque este paracaídas le va a ayudar y va a hacer su viaje muy placentero. Usted va a estar completamente feliz durante el viaje. Es una mochila, más o menos son como 8 kilos que usted va a llevar en la espalda. Va a estar muy placentero su viaje. Y la persona llega en ese asiento pequeño, no puede ni meterse hasta atrás, la mochila le estorba para estar cómodo, quiere hacer su asiento para atrás, no puede, y la gente empieza a decir, no, ¿cómo me engañaron? ¿Cómo puede decirme que esta mochila que llevo atrás del paracaídas va a ser mi viaje placentero? Me lo quito y lo tiro. No lo necesito, voy mejor sin él. Pero la otra persona viene y se sube y le dice, mire, tenga este paracaídas, póngase esta mochila, es de vida o muerta que se la ponga, porque el avión en un momento determinado allá arriba hay que lanzarnos del paracaídas.
es de vida o muerte, es para su salvación. ¿Y sabes qué? Son dos maneras distintas de ver las cosas. Y así también en el evangelio de las emociones es un evangelio falso donde dicen a la persona: usted póngase a Cristo, póngase este paracaídas y su vida va a ser llevadera. Usted no va a tener problemas, usted va a sentirse muy contento y feliz. Usted durante ese viaje, mire, va a tener la armonía con todos, en su trabajo, en su casa, va a tener dinero, va a tener prosperidad, va a tener salud, no va a tener ningún problema. La pregunta, ¿esa es una realidad? ¿Qué pasa con la persona cuando llega a Cristo? Hice la oración de fe, me animé mucho, gloria a Dios y aleluya, ya soy cristiano, pero llega a su casa y empiezan los problemas. Llega el trabajo y la burla, llega ahí el problema de la enfermedad, y llega una situación de crisis, y llega una situación y dice: ¿qué? A mí me dijeron que esto se me iban a acabar los problemas. No, ¿saben qué? Yo no quiero a Cristo, yo renuncio. Cristo no me sirve para nada. Me sirvió para sanar, me sirvió para sentirme bien un momento, pero ya ahorita estoy en otro viaje, estoy en otro tiempo de mi viaje. Y ese es el falso evangelio de las emociones. La otra manera de ver, pones el paracaídas y mira, no importa que haya turbulencias. No importa que el vecino se ponga necio, no importa que la persona de al lado no lo quiera, tú sabes que en un momento determinado lo vas a usar. Y ese es el evangelio de Cristo, esa es la verdad del evangelio. Quiero decirte que este evangelio, cuando es predicado tal como dice su palabra, con el poder de Dios, causa oposición. O sea, no es un evangelio popular, no es un evangelio que van a aceptar las multitudes. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 2: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Mire, el apóstol Pablo le está escribiendo una carta a los cristianos que se habían convertido en Tesalónica. Y Pablo, como un hombre de Dios que no miente y no los iba a engañar, no los iba a defraudar, les dice la oposición que tuvo en Filipos. En Filipos recordamos que ahí liberaron por el poder del Espíritu Santo a una mujer que tenía espíritu de adivinación, y ahí dice la Biblia que el dueño de esta muchacha, el jefe de esta muchacha, los metió a la cárcel y les dieron de varazos al apóstol Pablo. O sea, estuvieron en grande oposición. Los querían matar, no los querían soltar. Sin embargo, Dios fue bueno, se convirtió Lidia, se convirtió el carcelero por el poder del evangelio, él y toda su familia. Y tuvieron de nuevo, a pesar de toda oposición. Pero lo que yo quiero que usted vea es el evangelio, cuando se predica, hay oposición. O sea, cuando tú prediques el verdadero evangelio de Dios, dos cosas van a hacer la gente. Número uno, si estás predicando un evangelio falso, nadie se va a enojar contigo. Todos van a estar felices y contentos. ¡Ay, qué bien! El pastor habló como todo un hombre de negocios el día de hoy. ¡Ah, qué bueno! El pastor nos hizo reír mucho. ¡Gloria a Dios! ¡Qué felicidad! Y todos somos amigos del pastor porque se va con nosotros a la carne asada y porque echa chistes y todo. Pero cuando tú predicas el evangelio verdadero de Dios, mira, no el evangelio de la bautista, ni de la pentecostal, ni del evangelio de las religiones. Cuando el evangelio es predicado como lo dice la palabra de Dios, que te llama al arrepentimiento y se le llama al pecado por su nombre y se le declara el pecado a la gente, diciéndoles que están perdidos, y cuando se les llama a arrepentirse, y si no se arrepienten, van a una condenación eterna de llama de fuego llamada el infierno. Entonces hay oposición, la gente se enoja. ¿Sabes a Cristo por qué lo mataron? A Cristo no lo mataron por lo que hacía, porque todas las cosas las hacía bien. Ahorita el hermano Víctor compartía un texto muy hermoso del libro de Marcos, si era Marcos, donde dice que la gente estaba maravillada de Jesús y que decían: es que todo lo ha hecho bien. ¿Cuántos creen que todo lo que Jesús hace lo hace bien? Todo lo hace bien. Pero ¿saben una cosa? A Jesús lo mataron por lo que dijo.
No les gustó que le dijera que se arrepintieran del pecado. No les gustó que le dijera que dejaran su religión. No les gustó. O sea, y hubo oposición. Los verdaderos enemigos del evangelio de Dios son los que predican otro evangelio. En un momento determinado, o sea, ni siquiera es el borracho, ni siquiera es el adúltero, ni siquiera es el drogadicto, ni siquiera es la persona a lo mejor que tiene reputación de mala la que se va a oponer al evangelio. La verdad es que ellos reciben con agrado el evangelio. Los que son enemigos del evangelio son aquellas personas que predican otro evangelio porque va en contra de sus intereses. ¿Quiénes fueron los que más se opusieron a Cristo? Los fariseos, los religiosos, los saduceos, todos se unieron. Y dice la Biblia que se unieron en contra de Cristo porque dijeron: este tipo nos está haciendo quedar mal, hay que terminar con él, hay que matarlo. Y entonces hicieron toda una trama, hicieron toda una treta para matar a Cristo y entregarlo a las autoridades romanas. Los que predican otro evangelio, un evangelio rebajado y barato, de un rezo de aceptar a Cristo, de decirle te recibo por la fe, son los que se oponen al evangelio. Aquellos que dicen que en desobediencia y aún estando en pecado podrás salvarte, o que te dicen una vez salvo siempre salvo, no importa cómo vivas. Ellos son los enemigos del evangelio. El día de hoy, tristemente, mis amados hermanos, amigos, tenemos una gran cantidad de religiones muertas que solo se interesan por el dinero. Gracias. Que solo se interesan por el dinero, que solo se interesan por el diezmo, por hacer mercadería de las almas, y están preocupados a veces por decir: a ver, ¿cuánto estás diezmando? ¿Cuánto te entró? Apenas en esta semana tuvimos una plática con una persona y estábamos platicando con una familia, compartiéndoles el evangelio, y una de ellas decía: hermano, pero ¿cómo es eso del diezmo? Fíjense que en la iglesia pasó un caso, una mujer viuda, una mujer sola que tenía deudas, y entonces lo que hizo esta mujer, tuvo que deshacerse de su casa, vendió su casa para pagar las deudas, porque no tenía dinero y le estaban ya comiendo las deudas. Tuvo que vender su casa, y cuando vendió su casa, llegaron los pastores de la iglesia. ¿Pero para qué crees que llegaron? ¿Para ayudarle? ¿Para decirle cuánto le falta para pagar la deuda que usted tiene? Llegaron para decirle: supimos que vendiste tu casa, tienes que dar tu diezmo. Tienes que dar tu diezmo. Y la persona ahí pues dice: pues es que sí, yo quiero darlo, pero apenas si me alcanza para pagar la deuda. Los falsos profetas. ¿Cuántas personas hemos encontrado y lo estamos viendo? Que tristemente, mira, la necesidad de la gente es de salvarse, de arrepentirse, de volverse a Dios. Pero cuando tú te das cuenta de que realmente, si tú estás en una religión o en una denominación, mira, aquí nosotros no insistimos en que des tu dinero, en que des tus diezmos. ¿Por qué? Porque no te vamos a hablar de un evangelio rebajado y barato, sino te vamos a hablar de un evangelio tal y lo que predicó Jesús. Jesús está interesado en tu alma, en tu necesidad, en la necesidad de tu vida espiritual. Hay personas que inclusive a veces hasta se han enojado con nosotros. Es que, hermano, ¿usted por qué no recibe mi diezmo? ¿Por qué no recibe mi ofrenda? En un momento tal vez nosotros la podemos recibir, pero lo que importa es que la reciba Dios. Y Dios, dice la Biblia, recibe las cosas de un corazón puro, de un corazón limpio, de un corazón realmente que ama y hace la voluntad de Dios. Entonces realmente el dinero no es lo que busca Dios. El día de hoy, tristemente, con este evangelio falso, se ha hecho ver a un Dios como si fuera un Dios avaro, como si fuera un Dios que solamente está interesado en darte, en tener tu dinero, y también darte dinero a cambio. Y como que hacen una fe muy comercial. Tú le das, yo le doy, tú me das. Y si no me doy, y si un día en lugar de bienes me da males o aparentes males, pues entonces me voy, porque ese no es el Dios que yo quiero. Ese no es el Dios que quiero. El Dios que yo quiero es un Dios que se parezca a Santa Claus. El Dios que yo quiero es un Dios que se parezca a la lámpara de Aladino, que le frote y me diga: a ver, dime, amo, ¿qué quieres que yo haga? Parece que tristemente han cambiado las cosas. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 8,
Entonces ya vimos que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio, dice la Escritura, causa oposición. Y en tercer lugar, el Evangelio, dice aquí, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es para obedecerse. Toda persona que no obedece al Evangelio, fíjate bien lo que le va a pasar: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen. O sea, una persona puede aceptar el Evangelio, una persona puede decir sí al Evangelio, pero si no lo obedece, lo está rechazando. Y esa persona, aunque haya aceptado a Cristo, aunque haya estado en la iglesia sirviendo, pero no se arrepintió ni obedece al Evangelio, esa persona se va a perder. Y es importante esto, que el Evangelio es para obedecerse. Eso quiere decir que el Evangelio no solamente es un acepta a Jesús. Eso quiere decir que el Evangelio no es una fe mental, donde no hay un cambio de vida, donde no hay una vida recta. El Evangelio es para obedecer. La palabra retribución que habla ahí la Biblia es una palabra que quiere decir dar el pago a los que no obedecieron. ¿Y por qué no quisieron obedecer la palabra de Dios? ¿Por qué no quisieron? ¿Por qué? Porque realmente el Evangelio se necesita obedecer. Miren ustedes, aquí habla de la llama de fuego. Esa llama de fuego habla del infierno. ¿Sabían ustedes que Jesús fue el que más habló del infierno? Él más habló del infierno. Mira, la verdad es que a nosotros como predicadores, a lo mejor nos gustaría que no. Nos gustaría no hablar de él porque no es popular. Pero el Señor Jesús lo habló, y es un mensaje claro, directo, fuerte, que nos habla de la realidad que viene. Jesús predicó mucho del infierno, y aquí Pablo mismo lo cita y dice que toda persona que no obedece al Evangelio será arrojado a las llamas de fuego. Entonces vemos que el Evangelio es para obedecerse. No es solamente un acepta a Cristo, no es solamente hacer una oración de fe, no es solamente creer a Jesús o ir el domingo a la iglesia y cantar o formar parte de la lista de los miembros de la iglesia. El Evangelio es para obedecer. Mateo capítulo 7, verso 21. Mire cómo lo dijo Jesús en otras palabras. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vea esto. Y realmente cuando nosotros veamos la palabra de Dios, temblemos ante la palabra de Dios, porque aquí nos dice nuevamente que el Evangelio es para obedecerse. A Jesús solo le conocemos como si obedecemos su palabra. ¿Cómo podemos decir si amamos a Dios? El que me ama, mis palabras guardará. O sea, si tú amas a alguien, vas a obedecer lo que Él te dice. El día de hoy que se celebra el Día del Padre, ¿cuántas personas aman a su Padre, verdad? Pero muchas personas, el Señor Jesús decía en Malaquías: tú me llamas Padre, pero no me obedeces. No me obedeces. Y la verdad es que el Evangelio es para obedecerse. No es solamente aceptar a Cristo, no es solamente porque yo ya me bauticé. El Evangelio es obediencia. Estas personas profetizaban, predicaban, echaban fuera demonios, sanaban enfermos, pero el Señor les dice: nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, yo lo que les mandé fue a vivir unas vidas rectas, y ustedes no las quisieron llevar. Marcos capítulo 1:15, vamos a ver cómo Jesús predicó el verdadero Evangelio. Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí el Señor nos está predicando el Evangelio. Y si tú quieres que alguien te predicara el Evangelio, ¿de parte de quién te gustaría que te predicara el Evangelio a ti?
A mí me gustaría que me lo predicara Pablo, a mí que me lo predicara Pedro. Y muchos dirían, a mí me gustaría que me lo predicara Jesús mismo. Bueno, pues Jesús mismo predicó este evangelio y dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y aquí habla de varias cosas. Número uno, el reino de Dios se ha acercado. Quiere decir, Jesús se hizo carne, el tiempo se ha cumplido, todo estaba adecuado para que Él viniera en ese momento. Todo el tiempo que había pasado había llegado a su fin, precisamente. Todos los preparativos, todas las expectativas de Dios estaban llegando a su fin cuando Jesús se hizo carne. Y entonces Jesús se hizo carne y el reino de Dios se acercó a nosotros. Nosotros estábamos aquí en este mundo como metidos en un cubo, no pudiendo salir a ver qué hay más allá. Y el hombre especula, ¿qué hay más allá? A lo mejor más allá ya no hay nada. A lo mejor ya más allá con la muerte todo se apaga. Y por ahí las religiones empezaron a decir, no, la vida después de la muerte sigue y va uno reencarnando. Y otros te dirán, no, es que la vida se acaba en la tumba, así que hay que comer y beber y porque mañana vamos a morir. Y así cada religión especuló acerca de las cosas. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, el Dios del cielo, Él nos acerca al reino de Dios y te dice la realidad. La realidad es que hay vida después de la muerte. La realidad es que hay solamente dos lugares, el cielo o el infierno. Y la realidad es que tú necesitas arrepentirte si tú quieres tener la vida eterna y necesitas creer en Jesús. Creer en Jesús, esa es la realidad. El reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es una vida libre de pecado, una vida justa, con gozo, con paz, con amor en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya viene Cristo, mis amados hermanos. Cristo viene. Él ha prometido hace 2 semanas, mientras estábamos en la reunión, allá en Guatemala estaba haciendo erupción el volcán. ¿Cuánta gente murió? ¿Cuánta gente queriendo salvarse se metieron a sus casas y quedaron sepultados por la lava? En este momento puede pasar cualquier cosa. Pero ¿qué quiere decir el arrepentimiento? Una renuncia total y completa a todos los pecados. No solamente dejarlos de hacer hoy, sino hasta que venga Cristo. O sea, de ahora en adelante vivir una vida de arrepentimiento y de fe en Dios, apartados del pecado. No es que mañana te vayas a celebrar que la selección ganó o perdió. No es que mañana te vayas a celebrar y vayas a tomar y a emborracharte. No, eso ya son cosas de niños. Si tú estás siguiendo a Dios, tienes que ser serio y valiente, porque el reino de Dios es para obedecerse y el reino de Dios es arrepentimiento y fe. No está en juego una religión, no está en juego tu negocio, no está en juego tu familia, está en juego tu alma, y de ahí todo lo demás. Hay quienes dicen, yo ya me arrepentí hace 5 años. Es probable, pero ¿qué tal hoy? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Hoy estás viviendo para Dios? ¿Hoy estás teniendo ese fuego en tu vida? El arrepentimiento es una renuncia total diaria al pecado. No solamente es un rezo, no es decir yo ya me bauticé. No, el arrepentimiento es un dejar atrás el pecado y volverse a Dios. Y volverse a Dios. Fíjese, qué importante, porque cuando el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra, Él no dijo vayan a misa. Él no dijo tampoco, recen 10 rosarios, hagan 10 Padres Nuestros, bautízate, lee el credo de la iglesia. Él dijo, arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, es muy importante entender que el evangelio de Dios no es para agradar al hombre. Acompáñenme a 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4. Esto es algo muy importante, porque el evangelio de Dios no es para agradar al hombre. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El día de hoy, ¿sabes qué te están predicando? Ese tiempo que el apóstol Pablo le decía por el Espíritu Santo a Timoteo ha llegado.
Es el tiempo donde se está predicando falsas enseñanzas, donde se están predicando fábulas, donde el día de hoy mucha gente, al no querer sufrir la sana doctrina, ya no me gusta cómo me habla este pastor, es que ¿cómo que me dice que mi pecado? ¿Cómo que me dice que eso que yo hago está mal? No, yo ya no vengo más a la iglesia, me voy a buscar otra iglesia. ¿Saben una cosa? En el tiempo de los judíos había dos escuelas. Había dos rabinos muy famosos. Los rabinos uno se llamaba Shammai y otro rabino se llamaba Hillel. Y esos rabinos hablaban y enseñaban de todas las cosas, pero uno, por así decirlo, obviamente estaba mal. Y entonces, por ejemplo, del matrimonio, la persona venía: me quiero divorciar de mi esposa porque me quema la sopa. Te puedes divorciar. Y el otro venía y le decía: oye, me quiero divorciar de mi esposa porque ya subió de peso. Y la persona le decía: no te puedes divorciar. La única causa por la que hay este tipo de situaciones es la fornicación, la inmoralidad. Y entonces, obviamente, si una persona decía: no, pero yo quiero divorciarme de mi esposa, o la mujer venía, pero tal vez la mujer no, porque muchas veces no eran tomadas en cuenta. Pero entonces, por cualquier cosa los divorciaban, y cuando a la gente no le gustaba el consejo de uno, se iba con el otro. Y el día de hoy está pasando lo mismo. Hay personas que van de iglesia en iglesia buscando que alguien les haga sentir bien el oído y que les diga: ay, aquí estoy bien, aquí me dijo el pastor que me puedo echar mis cervecitas los fines de semana, aquí me dijo el pastor que puedo vivir aquí como yo quiera, aquí está. Y entonces hay iglesias para todo el día de hoy. ¿Te gusta la bachata? Hay bachata. ¿Te gusta el rock? Hay rock. ¿Te gusta la música norteña? Hay música norteña. ¿Te gusta lo que sea? O sea, una vida así, una vida desordenada, vamos, pero estar con Dios. La gente tristemente te está llevando a eso. Fábulas. Te predican fábulas. Te predican, ¿qué quiere decir la palabra fábulas? Mitos, fantasías. Ay, hermanito, es que soñé que eras un gran siervo de Dios, pero la persona no se ha arrepentido, pero la persona no ha dejado su vida de pecado. Hoy el evangelio, ¿sabes qué quiere hacer? Agradar al hombre y tratar de agradar al hombre, que el hombre se sienta cómodo, que el hombre se sienta feliz, que el hombre se sienta satisfecho, que el hombre se sienta, contento. Y entonces hacen un culto verdaderamente que le agrade al hombre. En Estados Unidos, si usted tal vez no lo crea, pero en Estados Unidos hay iglesias que antes de construirlas hacen encuestas por todas las calles. A ver, ¿cómo le gustaría que fuera el culto de nuestra iglesia? La verdad, a mí me gustaría que fuera muy cortito. El hermano Sergio se tarda mucho. Unos 20 minutos. Además, que hubiera espectáculo, que hubiera water parks, que hubiera pool, que hubiera juegos, que hubiera restaurantes. Y miren, hay iglesias de ese tipo. En una ocasión, en una iglesia, y también aquí en México, porque todo viene de Estados Unidos y aquí lo copian, pero obviamente en sentido mexicano, ¿verdad? Lo copian. Ponen un ring, y en el ring se empiezan a pelear el pastor contra el diácono y lo vence y se echan sus luchitas, y hoy ganó el mal. Ay, no, pues el segundo round ya ganó el bien, y dale, y duro, y ahí están los hermanos. Todo es un show. ¿Quién no se va a sentir bien así? ¿Quién no se va a sentir bien así? Pero tristemente yo digo, ¿esas personas se sentirán bien en el infierno cuando estén en el infierno? ¿No será como aquel hombre que vio un sueño y dice que en el infierno era como un río de agua pestilente, donde iban los cuerpos así, con la cabeza de fuera, media cabeza de fuera, pero vio a un hombre que venía corriendo desesperado y venía sacando las cabezas y decía: no es este no es. Y el otro, el que tenía ese sueño, dijo: ¿y qué significa esto, Señor? Es esta persona que anda buscando a su pastor que le predicó un falso evangelio. O sea, el predicar el evangelio es un hermoso privilegio, pero también es una gran responsabilidad. ¿Sabes cuál es el sueño? ¿Cuál es lo que le quita el sueño a un verdadero siervo de Dios? En que las congregaciones no se vayan a ir con Dios.
en que las congregaciones se estén engañando, es que solamente estemos alimentándonos aquí de ceniza, de lodo, que estemos alimentándonos de algo bonito, pero finalmente todos nos perdamos. Qué tremendo sería eso. Qué maldición tan grande sería eso. Peor maldición que construir un puente mal, peor maldición que dar un mal diagnóstico de un médico. Esto es peor. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con el alma eterna. El Evangelio entonces está centrado en las demandas de Dios, y no en la satisfacción del hombre. El Evangelio no es un llamado para darte dinero, no es un llamado para que te vaya bien, no es un llamado para arreglar tus problemas. El Evangelio está centrado en las demandas de Dios. El Evangelio es para que compongas tu vida y que tú te arrepientas y estés bien con Dios. Ese es el Evangelio verdadero. Y como Dios es santo, Él aborrece el pecado, y porque el pecado está opuesto a la santidad y Dios está opuesto al pecado. Imagínense cómo es Dios. Dios es un ser puro y santo. Así como el fuego en su estado puro, así cuando está el fuego incandescente, 800, 1000 grados, 1200 grados, y que está el fuego consumiendo, así se le ve un estado puro. El fuego, así como algo cristalino, algo limpio. O por ejemplo, como la leche. Imagínate que tú tienes leche en tu casa y tienes un bebé, de pocos meses de nacido, y entonces tú le das a ese bebé con toda la confianza esa leche porque sabes que está hervida, está purificada la leche, entonces se la das con toda confianza. Pero ninguna persona en su juicio cabal le daría la leche a su niña o a su bebé si le han caído moscas o insectos. Así es contaminar el Evangelio. Bueno, mire, vamos a ver unas 2 listas del Evangelio centrado en el hombre y el Evangelio centrado en Dios. En el Evangelio centrado en el hombre, obviamente se hace énfasis en el amor de Dios. Dios te ama, y es verdad. No se enfatiza la autoridad de Dios. Siempre se dice que Dios quiere bendecirte. Más bien, el dominio de Dios no es enfatizado. En tercer lugar, el amor es el atributo principal de Dios y es el del que más se habla. Siguiente. El Dios es un amigo que te va a ayudar. El hombre busca la verdad, pero no tiene los datos correctos. El hombre anda en búsqueda de la verdad. Eso no es cierto. Número siguiente, se enfatiza que el hombre necesita amor, ayuda, amistad y significado. Eso es centrado en el hombre. Ahora, centrado en Dios. Centrado en Dios es que Dios es el creador. Él te hizo y por lo tanto tiene toda autoridad para decirte lo que debemos de hacer. Dios tiene todos los derechos de dominio sobre tu vida diaria y a tu destino. O sea, Él es Dios, nosotros somos criaturas de Él, nosotros necesitamos de Él, Él no necesita de nosotros. Número 3, la justicia y el amor de Dios son atributos de igual importancia de un Dios santo. O sea, también el amor y también la justicia de Dios. No solamente el amor, sino también la justicia. Dios es un rey que te salvará, no es solamente un amigo que te ayudará. Porque me ayudará, pues me echará la mano, ¿no? Échame la mano, Dios, en este negocito. Oye, pero está chueco. No importa, Dios, échame la mano. No. El hombre odia la verdad porque es un enemigo de Dios. Y esa es la realidad nuestra. Cuando nos predican el Evangelio por primera vez, tú dices, pero ¿cómo me estás hablando eso a mí? Si yo estoy bien, no robo, no mato, no hago daño. Mira, yo estoy bien, no hago nada. O sea, nunca uno está dispuesto a aceptar su responsabilidad. El hombre necesita nacer de nuevo, la regeneración, una nueva naturaleza. No, el hombre no solamente necesita amor, sí necesita amor, necesita ayuda, necesita amistad, pero el hombre lo que más necesita es nacer de nuevo. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Necesitas nacer de nuevo. Número 7, el hombre está espiritualmente muerto y perdido. Hay una frase que a veces decimos, yo encontré a Dios. Por un lado puede ser que esté bien, pero realmente es al revés.
Dios nos encontró a nosotros porque Dios no estaba perdido, no, el perdido estaba yo. 5 principios fundamentales del evangelio bíblico. Un hombre llamado Martin Lloyd-Jones era un ministro de la iglesia allá en Inglaterra, y dice 5 principios que nos deben de mover para predicar el evangelio. El objetivo supremo del evangelio es glorificar a Dios. Por eso evangelizamos. El único poder que puede hacer que alguien se salve es el Espíritu Santo, no nosotros. Ninguna iglesia se puede adjudicar. ¿Y sabes cuál es el problema de las iglesias? Es que si tú vas a alguna iglesia donde tú te predican mal, pero tú te sientes a gusto porque ahí te gusta, ahí te aman, a lo mejor ahí te abrazan cuando llegas, pero no te predican el verdadero evangelio, realmente no te aman de verdad. Y la gente le dicen, es que tú aquí naciste, es tu cuna. Mire, quiero decirles, las ovejas son de Cristo, no son de las iglesias. Entonces, el único poder que puede hacer que alguien se salve es el Espíritu Santo, ninguna iglesia. El único y exclusivo medio por el cual el Espíritu Santo obra es la palabra de Dios. No hay ningún otro. No es el mensaje de la psicología, no es el mensaje nuevo de la iglesia moderna, del curso de crecimiento, no es las iglesias multinivel, porque ahora, así como hay empresas multinivel como Herbalife y OmniLife, también hay iglesias multinivel. Y todo parece muy bonito. ¡Ay, qué modernos somos! Pero aquí no se trata de ser modernos. Aquí se trata de ser lo más primitivos, lo más cercanos al evangelio verdadero que predicó Jesús hace 2000 años. No le cambiemos. Número 4, la verdadera motivación para el evangelismo debe venir de un genuino deseo de glorificar a Dios y un amor por las almas de los hombres. Número 5, debemos autoevaluarnos constantemente y retornar siempre a las Escrituras. O sea, siempre el ministro, y nosotros debemos siempre hacer eso como iglesia, mis amados hermanos. Los pastores, nosotros mismos, los discípulos, siempre debemos ir a las Escrituras. ¿Esto que está haciendo está bien? Lo están haciendo todas las demás iglesias, pero ¿está bien? ¿Es bíblico? ¿Le agrada a Dios? Entonces el evangelio, mis amados hermanos, recapitulando, es un llamado a dejar el pecado, es un llamado a obedecer a Dios, es llamar a arrepentirnos, es para obedecer, es poder de Dios. Hay oposición cuando se predica el evangelio. ¿Y cuál es la causa por la cual se ha pervertido el evangelio? Mire, esto que acabamos de ver, lo anterior, es la causa por la cual el evangelio se ha pervertido, porque el día de hoy se centra el evangelio en las necesidades del hombre y no centran el evangelio en Dios. ¿Cuáles son las necesidades del hombre? Yo creo que todos tenemos necesidades aquí. ¿Necesidades de qué? Yo creo que todos necesitamos dinero. Un día le predicaron a un millonario, Rockefeller, le dijeron, ¿y qué necesita usted? ¿Cuánto dinero más necesita? ¿Sabes qué dijo Rockefeller, uno de los hombres más ricos del mundo? Un poquito más. Siempre necesitamos un poquito más. Todos necesitamos salud. Todos necesitamos sentirnos bien. Todos necesitamos bienestar. Pero quiero decirte, eso Dios lo sabe cuál es nuestra necesidad, pero eso no es el centro del evangelio. Cuando tú te das cuenta de que Dios es el que te está hablando y que en el pecado en el cual estás viviendo lo aborrece Dios, que esta vida realmente la que vives es opuesta a Dios, entonces el que realmente quiere obedecer, ¿sabes qué dice? Realmente yo soy un pecador. Realmente yo necesito arrepentirme. El que realmente quiere agradar a Dios realmente dice, esta es la palabra que yo necesitaba oír, esta es la palabra que yo quería oír. Pero el que quiere vivir una vida diferente y oye la palabra de Dios dice, esto es lo que yo necesitaba oír. Y la Biblia dice que el que es de Dios, las palabras de Dios oye, y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero el que no es de Dios no oye las palabras de Dios porque no conoce la voz del pastor y no conoce quién le está hablando. Pero por eso el Señor Jesucristo dijo, son pocos los que se salvan.
Son pocos los que se salvan, no son multitudes. El Señor Jesús habló de dos caminos: el camino ancho y espacioso, la puerta ancha y la puerta ancha por donde entran las multitudes. Van muchos, van acompañados, es popular, todos van contentos y felices, pero su camino lleva a la perdición, su fin lleva a la perdición. Y el camino angosto, la puerta angosta, es una puerta por la que hay que entrar, es una puerta donde hay que entrar solos. No puedes llevar tu mochila cargada de pecados. Es una puerta como pareciera como esas puertas tan estrechas, así como los torniquetes. No puedes entrar con tu gran carga, tienes que dejarla. No puedes entrar como familia. Qué bueno, nosotros queremos que nuestros hijos se salven, pero llega un momento en que ellos tienen que tomar sus propias decisiones, y Dios va a tratar con ellos, y Dios tiene que tratar, y el padre tiene que orar, y tiene que darle ejemplo, y tiene que estar ahí instruyendo, y tiene que estar reprendiendo y exhortando, pero ellos toman su decisión. No entras por familia. Dios lo único que tiene son hijos, no tiene nietos. El evangelio de Dios no es un evangelio de emociones. No es un evangelio de emociones, es un evangelio para razonarse. ¿Por qué muchas personas no se salvan? Porque lo que quieren es sentir. Y el evangelio realmente no produce de entrada esos sentimientos. Obviamente los sentimientos juegan una parte muy importante en nosotros, pero si no van acompañados de cambios voluntarios, no sirven. Todos nos podemos emocionar. El día de hoy mucha gente se está guiando por sueños, mucha gente se está guiando por emociones. Ahora, las emociones pueden incluirse, pero no son la base. Nosotros nos hemos emocionado, nos gozamos al cantar, le gritamos a Dios, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando hay una sustitución del evangelio por emociones, entonces ya se está predicando un evangelio diferente. Y el día de hoy hay muchas emociones. Recuerdo que nos invitaron hace unos años en Estados Unidos a una iglesia un 10 de mayo. Me dijeron, hermano, usted predíquenos. Y yo dije, bueno, es el 10 de mayo, voy a predicar un mensaje acerca del Día de las Madres. La verdad es que si pude hablar 10 minutos, fue mucho lo que yo pude hablar. Todo lo demás, todo el culto se lo llevó las emociones. La gente cantando, la gente brincando, la gente bailando, la gente supuestamente sintiendo el gran poder de Dios, las mujeres con el cabello largo azotándose por todos lados, bailaban, se movían. Y miren, mis amados, todo parecía que era el poder de Dios, pero realmente no era ese el poder de Dios, eran puras emociones. Obviamente las personas vestidas sensualmente, en desobediencia, los mismos ministros que estaban ahí, era un desorden totalmente. Cuando yo vine a querer dar la palabra, la gente estaba cerrada, las emociones habían ganado el culto. No se les pudo predicar mucho la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estaban muy emocionados, y ya ahí estaban ya los tacos, los tamales, el pozole. Pues qué más, qué más palabra iban a querer. ¿Qué es lo que pasa en muchas iglesias? Mire, imagínense que de pronto en alguna iglesia por ahí llega un pastor invitado y en un momento dado da un mensaje acerca del perdón. El pastor habla de la importancia de perdonar. La persona que está ahí, no sé, vamos a ponerle el hermano Juan, pongámosle de ejemplo el hermano Juan, y el hermano Juan está ahí, tiene poco, o fue ese día invitado por alguien a la iglesia, y entonces escucha el mensaje acerca del perdón, el hermano Juan, y el hermano Juan dice, tengo que perdonar, si es cierto, y sale conmovido. Ahí cantaron, ahí adoraron, ahí le impusieron manos, y el hermano Juan sale muy conmovido y dice, voy a perdonar. Y va con su esposa y le dice, mujer, perdóname. Perdóname, realmente hoy entendí que yo tenía algo contra ti, perdóname. Y entonces el hermano Juan empieza a venir a la iglesia. Y el predicador lo ve, el pastor lo ve que asiste durante varias semanas, y a la tercera semana se le acerca a Juan y le dice, oiga, lo he visto que ha venido durante 3 semanas, quiero hacerle una pregunta, ¿quiere usted aceptar a Cristo en su corazón? Y Juan dice, ¿qué es eso?
Pues usted nada más repita lo que yo le voy a decir. Usted nada más haga esta oración. El hermano Juan hace la oración, Juan hace la oración, y desde ese momento ahora ya es el hermano Juan. A la semana siguiente se van a celebrar bautizos en la iglesia y le dicen: ¿qué cree, hermano Juan? Usted ha sido fiel durante este mes, usted necesita bautizarse. Y entonces el hermano Juan va y se bautiza. Y ahora ya es el hermano Juan. Sigue asistiendo, es fiel en asistir. Y entonces le dice el pastor: oiga, usted ha sido muy fiel, de veras, realmente usted es alguien que verdaderamente Dios lo ha tocado. Y ya viene a la iglesia, ya lo conocen. Y entonces ahora le vamos a pedir que usted nos ayude a recoger las ofrendas. Oh, el hermano Juan lo ve como un gran privilegio que me dejen orar por las ofrendas, qué bueno. Sin embargo, ¿qué pasa con el hermano Juan? En su vida no ha cambiado. Sigue siendo el mismo enojón en su casa. En su trabajo sigue haciendo las mismas cosas, se le salen las malas palabras, se echa sus cervezas de repente. O sea, no ha cambiado, no ha habido un cambio, no ha habido un arrepentimiento. Pero ya aceptó a Cristo en su corazón, pero ya se bautizó, pero ya está sirviendo en la iglesia. Y como el hermano Juan sigue fiel, un día le dicen: hermano Juan, fíjese que no va a venir el hermano fulano y él tiene una célula, vaya usted a cubrir esa célula. Pero ¿qué predico, hermano? ¿Qué les digo si yo no sé nada? Apenas y he leído algo de la Biblia. No se preocupe, tenga usted este librito son las enseñanzas de la iglesia, llévele uno. Y va el hermano Juan y ahí con emoción y con temor va y da ese estudio, pero en su casa sigue siendo el mismo. Y un día el hermano Juan, como es sincero todavía, de repente viene con el pastor aturdido y le dice: pastor, tengo un problema, fíjese que en mi casa me volví a pelear, fíjese que peleo con mi esposa, peleo con mis hijos, en mi trabajo me acusaron de que se perdió algo y pues la verdad yo participé en ello, ¿qué puedo hacer? No se preocupe, hermano Juan, es poco a poco. Es poco a poquito que usted tiene que ir dejando las cosas. Es más, mire, ya viene el retiro que vamos a tener, ya viene el encuentro que vamos a tener, o el posencuentro, y ya viene, y ahí van a venir hermanos de otros países, y va a haber un avivamiento, y usted lo que necesita es tener una experiencia con el Espíritu Santo. ¿Y cuánto? ¿Y dónde va a ser? Pues va a ser en tal lugar. ¿Y cuánto va a costar? Pues va a costar 1,500 pesos. Ay, hermano, pero casi no tengo. Pero consígalo, hermano, por la fe Dios le va a ayudar. Y ya ahí va el hermano Juan a conseguir el dinero. Y llega el evento, está en las reuniones, ahí lo motivan, musiquita casi de Los Ángeles, los predicadores con unas voces hermosas. Y de repente llega el momento en que dice: vamos a recibir todos el Espíritu Santo. Todos pasen adelante. Y pasa el hermano Juan y le imponen las manos, y lo quieren tirar para atrás, y hasta que lo tiran, y ahí está el hermano Juan tirado. Y le dicen: usted nada más repite estas palabras. Y empiezan a balbucear ahí unas palabras raras. Y el hermano Juan ahí está balbuceando, y dice: ya recibió el Espíritu Santo el hermano Juan. Y cuando regresa a su casa, nuevamente vuelve a pelear con su esposa, vuelve a pelear con sus hijos. ¿Y qué pasó? Señor, perdóname, Señor, mentí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya recibí el Espíritu, ya acepté a Cristo, ya me bauticé, ya doy una célula, ya sirvo en la iglesia, ya recibí el Espíritu Santo. Pero ¿qué está pasando, Señor? Caray, ¿cómo está mi vida? Ya me entregué a Dios y no cambio, sigo igual. De emociones en emociones. ¿Sabes cómo se le llama eso? Es la doctrina del proceso. Y por ahí llega otro curso un día y le dice: no, hermano Juan, mire, usted su problema es que allá en el pasado, cuando usted era niño, sus padres lo dañaron mucho, así que venga, vamos a darle una terapia para que usted saque todo lo que trae. Y sientan al hermano y le empiezan a decir ahí, y en algunos casos, ¿sabes qué han hecho las personas? Agarran una almohada y: mira, tú odias mucho a tu papá, haz de cuenta que esta almohada es tu papá, dile todo lo que sientes a tu papá. Sí, papá, te odio y me golpeaste, y empiezan a sacar todo, pero son emociones, mis amados. O sea, no es el evangelio de Dios, no es el evangelio del Señor Jesucristo.
Es poco a poco, te dicen, y pasan 20 años, y pasan 30 años, y la gente sigue igual. Ay, hermano, pero es que yo un día sentí muy bonito y lloré. Pues sí, mucha gente llora por muchas cosas. Hasta cuando pierde México lloran. Lloran. Y si gana también lloran. ¿Por qué? Ay, no, es que siento tan bonito. Mire, aquí en México somos muy chillones. Llora uno por los mariachis. Llora uno por el cielito lindo. Y esta calle se llama Cielito Lindo. Llora uno, de veras, hasta por las películas. ¿Cuántas personas, no? Allá en Estados Unidos me decía una persona, no, dice, lo peor que te puede pasar en Estados Unidos es que estás solo, tu familia está lejos y te pongan una película, nosotros los pobres, ustedes los ricos. Es un lloradero. Todos están llorando. ¿Y tú crees que por eso se están arrepintiendo? El borracho cuando llora al otro día de la cruda realidad, ¿se está arrepintiendo por eso? No, está llorando, no sé, porque a lo mejor las cosas no le salen bien. Pero no quiere decir que por eso, porque estamos llorando, nos estemos arrepintiendo. El evangelio no es un evangelio de emociones. ¿Y qué es lo que tratan de hacer las iglesias el día de hoy? Tratan de fabricar un culto donde hay toda una serie de cosas que te llevan a la emoción. Los instrumentos, la música, los cantantes profesionales que te hacen llorar de tan bonito que cantan. Y todas las canciones, muchas de ellas ya no tienen que ver con una consagración a Dios, con un rendirte a Dios, sino que ahora tienen que ver con sentirnos bien. Miren, mis amados, yo estuve predicando hace unos años en una iglesia, cerca de un año. Y la verdad es difícil. ¿Por qué? Porque todas las canciones que cantaban antes de la predicación tenían que ver con que tú estás en victoria, con que tú estás con Dios, con que tú estás en el cielo, donde tú eres un victorioso. Y había canciones, ya ni me acuerdo muchas de ellas, ¿no? La verdad es que ni siquiera me ministraban. Pero canciones, me acuerdo una que decía, tú tienes fuerzas como búfalo, y entonces salían ahí las personas diciendo, soy un búfalo, iban ahí cantando y echándole a los lados a las demás personas. Pero mis amados, cuando llegaba la palabra de Dios, no hacía efecto. ¿Por qué? Porque ya estaba, o sea, ¿cómo les dices tú que estás en pecado y que estás perdido y que te dices arrepentir cuando todos les han dicho en la alabanza que están bien, que están contentos, que están gozosos y que van al cielo? Son dos cosas muy diferentes. No se lleva el evangelio verdadero con ese tipo de alabanzas. No se lleva, mis amados. Apenas me preguntaba una persona, oigan, hermanos, ¿y usted está en contra del grupo? Digo, ¿cómo del grupo? ¿Cuál grupo? Sí, de que haya guitarra, de que haya batería y de que haya eso. No, yo no estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra es de quienes lo vayan a tocar. Porque imagínate, si lo toca un cristiano verdadero, pues será para la gloria de Dios y deberá cuidarse, siempre hay que cuidarse. Pero si lo toca un hombre carnal, una persona no redimida, no regenerada, pues ¿qué va a provocar con eso? Buena música a lo mejor, pero eso no viene del Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, la Biblia dice aún que un hombre llamado Eliseo llamó a un tañedor, y el tañedor empezó a tañer el tambor, y tañendo el tambor vino el Espíritu Santo. Pero también dice la Biblia que Saúl, cuando estaba ahí sintiéndose mal, llamaba a los que le cantaban y le tocaban para sentirse bien. El evangelio no es un evangelio de emociones. Llorar no significa agradar a Dios. ¿A qué quiero llegar, mis amados? A que si no pensamos y si no razonamos la palabra que estamos predicando, no te vas a poder salvar. Es que la mente a veces no quiere batallar, la mente quiere todo rápido. ¿Cómo le hago para ser salvo? Dígame, hermano, el paso. ¿Dónde está la oración para leerla? Ahorita mismo la leo. ¿Dónde hay agua? Ahorita mismo yo me echo al agua, un clavado. ¿Dónde dejo el diezmo, hermano? Yo ahorita lo dejo. Mire, la gente no quiere batallar. La gente lo quiere rápido y fácil. Quiero decirte que para el evangelio de Dios hay que esforzarnos. Quiero decirte que para el evangelio de Dios las verdades hay que razonarlas y hay que aplicarlas a nuestra vida.
Miren lo que decía Juan Wesley. Juan Wesley, que fue un predicador del siglo XVIII en Inglaterra, donde hubo un gran avivamiento, decía estas palabras: poder sin santidad es brujería. Santidad sin poder es religión. Apréndase bien esta frase. Poder sin santidad es brujería. Cuando usted vea poder, pero no vivan en santidad ni prediquen en santidad, no te vayas con la finta. Ahí es brujería. Ahí es brujería. Ahí es hechicería. Pero la otra, santidad sin poder, o sea, donde hay personas que se ven muy religiosas aparentemente, pero no hay poder en sus vidas, no hay la gracia de Dios, no hay el amor de Dios, no hay la misericordia de Dios, no hay el favor de Dios en sus vidas. Es una religiosidad que están viviendo. Entonces el Evangelio es poder de Dios, y es poder de Dios para que vivas una vida santa. Gálatas capítulo 1, verso 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, no pongas tu confianza en sueños, en revelaciones. Imagínense, en una ocasión yo estuve en una iglesia, y en esa iglesia me invitaron a compartir la palabra, y llegó una persona, supuestamente un profeta de Dios, y de repente al final se levantan y dicen: a ver, pasen al frente. Y tú también, hermano, pasa. Y yo paso al frente y digo: bueno, yo quiero orar por ti. Y empezó a orar por mí y me dijo: tú vas a ser apóstol, tú vas a ser profeta, y no sé cuántos ministerios me dio. Si yo me lo hubiera creído, en este momento yo le diría: hermanos, yo aquí está el apóstol, ¿no? No, hermanos, o sea, no debemos irnos por ese lado. La Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Mire, tampoco ponga su confianza en los dones. Los dones del Espíritu Santo es algo de parte de Dios, son regalos. Yo sé que los hay. Yo no estoy en contra de los dones, pero estamos en contra del abuso que se ha hecho de los dones. Se ha manipulado a la gente, porque en algunas congregaciones, ¿sabes hasta qué grado han llegado a decir? Miren, empiezan a orar y dicen: a ver, hermanos, aquí el Señor me está mostrando que hay 3 personas que me van a dar $1,000. Y siempre les muestra que hay personas que les van a dar $1,000 o 500 o no sé cuánto. Pero yo digo, nunca les muestra que hay una persona necesitada. A ver, ¿por qué no les muestra: aquí hay una persona que no ha tenido esta semana para comer, venga que le vamos a dar una ofrenda? Nunca les demuestra eso. Siempre les demuestra que les van a dar. Entonces, no pongas tu confianza en los dones. Tantos ejemplos que pudiéramos dar de esto a lo largo de muchos años que ya tenemos. Hay personas que tienen muchos dones del Espíritu, aparentemente, pero no pueden controlar su lengua. ¿De qué sirve hablar en lenguas humanas y angélicas si con la lengua esta que tienes no puedes controlarla para dejar de decir chismes y mentiras? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Ustedes se lo saben, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu. Y si en verdad llevamos este fruto, ¿sabes para qué sirve este fruto? Para poder servir a los demás. Igual también son para Dios, son para Dios, son para nuestro prójimo y son para nosotros mismos. ¿Cuáles son las verdades del Evangelio? Finalmente, con esto vamos a ir concluyendo. Las verdades del Evangelio, en primer lugar, ya lo vimos, es el arrepentimiento y la fe. Y si tú razonas y dices: realmente yo necesito arrepentirme. Desde que tengo uso de razón, mi vida se ha caracterizado por la mentira.
Mi vida se ha caracterizado por ser una vida rebelde, por ser una vida egoísta. Mi vida se ha caracterizado por ser una vida desobediente. Si yo sigo en esta vida, me voy a perder eternamente. Si tú empiezas a razonar la verdad, yo entiendo ahora que la mentira es pecado. Entiendo ahora que si yo sigo en esta vida, me voy a ir al infierno. Que Dios la mentira no la ve blanca, Dios la mentira no la ve blanca o azul, sino que la ve abominable. Y cuando tú empiezas a razonar las verdades del Evangelio, tú llegas a la cuenta de decir, sí, en verdad soy un pecador, necesito arrepentirme. Pero si tú no piensas el Evangelio y no lo razonas, sino solamente lo quieres sentir, vas a decir, no, en este día no sentí nada. Me voy, no sentí nada. Me dijeron que estaba bonito, pero no sentí nada. El Evangelio es para obedecerse, para razonarse. ¿Qué más dice el Evangelio? El Evangelio te dice que eres pecador. Y cuando examinas tu vida y cuán grande es tu pecado y lo comparas con la santidad y con la bondad de Dios, de cuán bueno ha sido Dios contigo, de cuán hermoso ha sido Él, de cuán misericordioso ha sido Él y cuán malo has sido tú, mira, nosotros entonces nos vemos muy pequeñitos y a Dios lo vemos muy grandes. ¿Cómo poder decir la santidad de Dios? Compárate con Él. Así es cuando nosotros vemos. Por eso, cuando tú razonas, precisamente eso te lleva a arrepentirte. ¿Qué más dice el Evangelio? El Evangelio te habla de un lugar espantoso que se llama el infierno. Que hay una condenación para el pecador. Y cuando tú oyes que te vas a ir al infierno, si tú sigues viviendo esa vida y que no hay acepción de personas, y que no por el hecho de que hayas aceptado a Cristo, no por el hecho de que vengas a la iglesia, no por el hecho de que seas amigo de algún cristiano o seas hijo de algún cristiano, no te vas a salvar si no estás dispuesto a cambiar y a dejar de ofenderte a Dios, a dejar de ofender a Dios, te vas a perder. En el infierno, la Biblia dice que aún Satanás, ¿cómo será ese lugar? Que aún Satanás teme ir allá. Y cuando estaba aquí, los demonios le decían, Señor, ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? El Evangelio te habla de Cristo y de su muerte, de cómo fue crucificado, de cómo lo clavaron, de cómo lo flagelaron, de cómo le pusieron una corona de espinas, cómo lo clavaron en sus manos y en sus pies. Y cuando tú comparas tus pecados, tu vida, y tú dices, ¿cómo me atreví a pecar contra Dios? ¿Cómo me atrevía que por mí lo castigaron, por mí lo hirieron, por mí fui herido por mis desobediencias, fui herido por mis rebeldías, fue herido y lo llevaron a la cruz? Y cuando tú piensas y razonas en eso, tú dices, yo ya no quiero ofender más a Dios. Yo ya no quiero ofender más a Dios, que es bueno, que es santo, que es verdadero, y que aún siendo como soy, dio su vida por mí. Yo ya no quiero. Y cuando tú razonas y verdaderamente tomas conciencia y dices, cuántas cosas he desperdiciado en la vida, cuánto he dañado a mi familia, cuánto mal ejemplo he dado a mis hijos, ¿cómo les puedo yo decir a mis hijos que no mientan, que no tomen, que no fumen, que no hagan esto, que no hagan el otro, cuando me ven a mí dándoles mal ejemplo? Y entonces cuando tú razonas eso, dices, yo verdaderamente soy un pecador, tengo que arrepentirme. El Evangelio es para razonarlo. El Evangelio también te permite tener una verdadera comunión con Dios. No un Dios muerto, no el Dios de la religión, sino un Dios vivo y verdadero, que es todopoderoso, y para Él no hay nada imposible, gloria a Dios. ¿Cómo obra el Evangelio? Finalmente, Jesús fue muy cuidadoso cuando predicó el Evangelio. Él habló de las casas dignas, dice, a una casa que fuere digna, ahí predica el Evangelio. O sea, no todos son dignos del Evangelio. ¿Qué quiere decir una casa digna? Una persona que ponga atención, una persona que ponga cuidado. Miren, no siempre se nos va a estar predicando este Evangelio. Hay personas que un día se les escucharon el Evangelio, pero un día endurecieron sus corazones, un día se pusieron rebeldes contra Dios, y miren, ya no más escuchan el Evangelio. Ahora quieren escuchar otra cosa que llene sus oídos, sus fantasías. Quieren escuchar algo que les quede bien. Oye, ahora sí encontré aquí lo que a mí me gusta. El Evangelio te permite tener una verdadera comunión con Dios.
El Evangelio es claro, es fuerte, es directo. Jesús lo habló por parábolas, por ilustraciones, les daba un poquito de luz a los judíos. Los judíos tenían la Biblia, pero la desobedecían y les envió un juicio, dice la Biblia, porque así es Dios, que cuando la persona no quiere oír y rechaza la verdad, dice, ustedes van a oír, pero aún teniendo oídos no oirán, ustedes aún teniendo ojos no verán. ¿Sabes una cosa? Muchas veces no se necesita mucha luz no se necesita mucha palabra para entender el Evangelio. Cuando una persona quiere, inmediatamente, sabes que esto es lo mejor para tu vida. Sabes que Dios te está llamando a una vida verdadera. Había un hindú que obviamente allá en la India tienen más de 300 millones de dioses, todo es Dios para ellos. Pero este hombre decía, bueno, de todos estos 300 millones de dioses, ¿cuál será el Dios verdadero? Yo quiero conocer al Dios verdadero. Debe de haber un Dios que esté sobre todos ellos. Y sabes una cosa, lo maravilloso de esto, que Dios le empezó a hablar a este hindú. Y Dios le empezó a hablar y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Y le empezó a mostrar, y le empezó a hablar de la creación, y le empezó a hablar en sueños y en revelaciones. Y ese hombre empezó a tener comunión con Dios. Y después se acabaron los sueños y se acabaron las visiones, cuando llegaron unos misioneros y le entregaron la palabra de Dios. Y este hombre hindú empezó a leer la palabra de Dios, y se comió la palabra de Dios, y se llenó de la palabra de Dios. Y después él mismo fue de pueblo en pueblo, fundando lugares como escuelas donde enseñar la palabra de Dios, porque él estaba convencido de una cosa: he encontrado al Dios verdadero. Este es el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. ¿Qué palabras tenía ese hindú? ¿Quién le predicó a ese hombre? Fue una necesidad, porque cuando hay un corazón contrito y humillado, Dios le habla y Dios le responde a su oración. Entonces, mis amados, debemos de tener cuidados de cómo oímos el Evangelio. El Señor habló de 4 tipos de tierra: los del camino, los que están entre pedregales, los que no tienen profundidad de tierra, y la buena tierra. Debemos ser de la buena tierra. Debemos de quitar de nuestra vida los espinos. ¿Qué es eso? Los afanes de esta vida, el engaño de las riquezas. Debemos de estar diciendo: Señor, yo te voy a seguir, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Porque hay problemas, porque no todo va a ser fácil en esta vida con el Evangelio. Así que ten cuidado de cómo oyes, porque si no oyes el Evangelio, mira, aún lo poquito que estás entendiendo, después ya no lo vas a entender. No endurezcas tu corazón. ¿Qué quiere decir endurecer el corazón? Quiere decir que a veces ya no entendemos nada. Hay personas que, de veras, cuando uno entiende la palabra y te predican por primera vez, tú vienes a la reunión y sí, no, esto es la verdad es que esta es la palabra que yo necesitaba. Pero cuando empiezas a endurecer tu corazón, que empiezas a desobedecer a Dios, dices: no, ya, ahí viene el hermano, mejor me voy a esconder, me va a llamar y le voy a decir que no estoy. Porque te estás endureciendo. Oye, si el hermano no quiere nada malo para tu vida, quiere el bien. No te está pidiendo un favor, no te está pidiendo dinero, no te está pidiendo su carro, no te está pidiendo ahí que le des de comer. Te está queriendo llevar a la vida eterna. Lo mismo que él sintió, lo mismo que él vivió, lo mismo que él experimentó, quiere que lo experimentes tú. Y ese es el Evangelio de Dios. Así que, mis amados hermanos, este es el Evangelio verdadero, en contra del falso evangelio de las emociones. ¿Cuál quieres oír? ¿Quieres oír el verdadero Evangelio? Comprométete, razona, obedece, medítalo, toma decisiones. No esperes a que pasen meses, mañanas, no esperen a que pasen años. Hoy, dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si oyeres hoy su voz, porque el corazón se endurece y después ya no te puedes arrepentir y empiezas a menospreciar el Evangelio. Así que en esta tarde vamos a cerrar nuestros ojos. Estás escuchando el verdadero Evangelio, que es el arrepentimiento y poner tu fe y tu confianza en Jesús. Que no estás siguiendo una religión, estás siguiendo a Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Podemos entonar un canto.
Hay un canto que dice en Isaías 66. Este canto sale de ahí, de esa voz, de esa palabra. Y así me dijo el alto y sublime: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla mi palabra. ¿Quién será aquel que hoy tiembla la palabra de Dios? ¿Quién será aquel que hoy diga: sí, es cierto, es un privilegio que Dios me ha dado? El Evangelio no es para sentirse. Puede haber sentimientos. Dios a veces nos hace sentir su presencia. Nos da muchas veces ese momento de poder sentir, palpar su presencia. Pero el Evangelio en primer lugar es para razonarse. Hoy razona, hoy medita, hoy reflexiona. ¿Cómo está tu vida con Dios? Tal vez aquí hay personas que han estado en otras religiones o han ido a alguna religión por muchos años. Y tu vida tal vez es parecida a la del hermano Juan, que te narraba. Aceptaste a Cristo, te bautizaste, sirves en la iglesia, te impusieron manos, te caíste, recibiste al Espíritu Santo según, pero tu vida sigue siendo la misma. No te has arrepentido, sigues viviendo en amargura, en mentiras, sigues viviendo en pecados y te has engañado con una doctrina del poco a poco. Amado, hoy arrepiéntete. Pídele perdón a Dios por todo eso. Mira, sal corriendo de ese lugar donde no te predican un verdadero evangelio. Mejor sería que te quedaras en tu casa que ir a un lugar ahí donde solamente te están engañando y a lo mejor hasta defraudando. Porque como la historia que contaba del paracaídas, le dijeron a la gente: súbete, ponte el paracaídas, vas a tener un viaje muy placentero. Y fue todo lo contrario, fue incómodo. Pero hoy te predicamos el Evangelio de Cristo, donde este es el mensaje del poder de Dios que te puede salvar y te puede dar vida eterna. Y cuando tú piensas en la vida eterna, tú dices: vale la pena. No importa que haya incomodidades, no importa que haya luchas, que haya pruebas, que haya tribulaciones, que haya enfermedades, no importa que haya cualquier cosa. Señor, si tú estás conmigo, voy adelante contigo, Señor. La vida eterna es lo que importa, porque un día todo esto desaparecerá. Oh Señor Jesús, ven con tu Espíritu Santo en esta tarde, Señor. Bendice, Señor, a cada persona. Padre, ayúdalos. Aclara su mente, sus pensamientos. Que por este momento, Señor amado, de veras, Dios, pudieras transportarnos a ese momento espiritual, Señor, para estar abiertos a tu palabra, para estar receptivos a tu voz. Que nadie endurezca su corazón, Señor. Que nadie piense que no puede, que nadie piense que no sabe, que nadie piense que porque no sintió, Señor. Si tú estás aquí porque lo que hoy hemos visto es tu palabra. Padre, que haya corazones sinceros, humildes, en el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación?
Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación? Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Y que tiembla mi palabra. En tu salvación esperado, y me he deleitado en la esperanza de Israel. Vuelva tu presencia a las tiendas de Jacob, vuelva a brillar tu rostro en Jerusalén. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Y que tiembla mi palabra. Y que tiembla mi palabra. Y que tiembla mis palabras. Así es, Señor. Padre, yo te doy gracias en esta tarde, Señor, que nos has dejado predicar tu palabra, Señor. Amén. Gracias porque tu palabra es santa y es el evangelio que es poder de Dios. Padre, yo te pido que se muestre este poder de Dios en las vidas. Que aquel que tome decisiones, que reflexione, que se arrepiente, Señor, que cree en ti, que viva en ese poder, Señor. Que nadie se avergüence de este evangelio, porque es poder de Dios. Pero también ayúdanos, Señor, y te damos gracias por enseñarnos a desechar un evangelio falso, Señor. No queremos aceptar imitaciones, Señor. No queremos aceptar imitaciones burdas, Señor, de lo que es tu palabra, Señor. Padre, gracias. Sella esta palabra, bendice a las familias. Y gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Pues que Dios les bendiga a todos. Terminamos la reunión. Estamos despedidos. Que Dios les guarde.